2019, la localidad de Bañuelos de Bureba acogió un homenaje muy especial. 50 años después del primer encuentro peninsular, después de la guerra, en Santander, en 1969, la comunidad freinetiana volvió a reunirse en la escuela de Antonio Benaigues para honrar su legado. Este vídeo recoge los instantes más significativos de aquellas jornadas de trabajo, recuerdo y fraternidad. Bueno, buenos días a todos. Para mí, dicho con el corazón, es un privilegio que nos hayáis dado la llave de esta escuela, ¿no? La llave esta que abre la puerta de esta escuela, con todo lo que significa simbólicamente e históricamente. Llegué a la pedagogía a través de estudio de Derecho. No me gustó para nada defender los intereses de la burguesía y de la patronal y esas cosas, y me refugié en la sociología de la educación, que entonces lo estudiaba pendularmente entre Barcelona y París. Me especialicé en educación, hice una tesina sobre el contenido de los manuales escolares y la imagen de la sociedad. A los 30 años entré en la enseñanza en un instituto experimental piloto que se llamó Laurent Martorell. Me lo pasé muy bien, a pesar de que vocacionalmente me sentía muy inseguro como docente. Teniendo yo 30 años, buscaba dinero en Cataluña, que es una tarea difícil, para encontrar alguna gente que quisiera pagar una revista de educación. Encontramos a 3 editores que pusieron 60.000 pesetas, Santi Costa, Frederic Pagès y otro tercero que se llamaba Montañola, creo. Pusieron 60.000 pesetas y yo estaba acabando periodismo, y con eso pude, según la ley Praga entonces, hacerme director de una revista de educación, de la cual yo hice el proyecto, y estos 3 editores que pusieron dinero, que es un mérito. En enero del 75 sale el primer número de Cuadernos de Pedagogía. Conocía muy poco de pedagogía de educación. Tuve la suerte de que 3 años antes de empezar Cuadernos de Pedagogía entré a trabajar en el departamento de Sociología de Rosa Sensat. Era un lugar donde yo aprendí muchísimo en 3 años. Yo estaba en el departamento de Sociología con José María Masjoan y Jordi Vives, y teníamos grandes debates sobre si había que cambiar primero la sociedad y luego la escuela, primero la escuela y luego la sociedad. Aprendí sobre todo a articular teoría y práctica. Yo veía que en la organización de las escuelas de verano, que se hacía desde Rosa Sensat, venían muchos maestros a aprender, pero muchos de ellos venían a enseñar. Y yo me di cuenta que había como una doble condición en los maestros que yo trataba, en los que tenían cabeza y bibliografía, y los que tenían corazón y biografía. Los que tenían cabeza y bibliografía sabían algo, mucho de algo, en profundidad, y daban clases de eso, pero a su vez no eran maestros o maestras dando clases a alumnos, eran profesores de profesores, ¿no? Y tenían mucha bibliografía, y tenían sus libros en especial, y a la que te descuidabas te colocaban el autor de turno y te querían colocar en la revista un artículo sesudo con bibliografía sobre ese autor, ¿no? Entonces había otra tropa, otra tribu de maestras y maestros que eran gente como el MCEP, y aquí entró un poco en el movimiento de cooperación, que venían de la práctica, tenían lo que decíamos entonces Cícero en las manos, y venían no tanto a hacer referencias bibliográficas, sino referencias biográficas de su vida, en las que hacían referencia a cómo trabajaban y a dificultades que eran reales, eran dificultades que les planteaba su propia práctica docente y escolar, ¿no? Hablaban de niños de verdad, hablaban de espacios y tiempos escolares y su estrategia, como veremos también aquí, y basta leer las invariantes pedagógicas de Frenet y ver lo actuales que son. Se trataba de modificar los espacios del aula, los espacios de la escuela, cambiarlos, y se trastocaba el tiempo. Había una manera de considerar la infancia muy distinta de la infancia de la escuela tradicional y autoritaria. Era curso, edad, contenido. Se rompía eso, se rompían las edades, y empezaba una transformación escolar y educativa, pedagógica y profundamente social también, porque a su vez esta gente que tenía corazón y biografía tenía también una concepción social y política de su momento. Comprendí que realmente el cambio en la escuela venía de abajo, venía de los que estabais en primera línea, y en Cuadernos de Pedagogía los criterios de selección, que quizá a algo le interesa esto, eran dar prioridad a las prácticas, ¿no? Y por otro lado teníamos también la presión de los que yo digo cabezas y bibliografía que venía de la universidad, de las normales, que querían publicar artículos brillantes, pero que eran muy teóricos, ¿no?
Esa fue la lucha que yo tuve, pero me considero muy privilegiado por esos 30 años o 25 años de rodar por toda España, ¿no? Cargar un 4L, ir escuela por escuela, pueblo por pueblo. Yo querría acabar, porque el tiempo es corto, con una cita que está a la puerta de este edificio que dice: respetemos al niño, que sea niño, y luego, insisto en lo de luego, que sienta la necesidad de ser hombre, hoy diríamos hombre y mujer, ¿no? Pero en ese luego está condensado el trabajo que nos queda de futuro.